El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa al doctor Omar Mora Tosta, quien es abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, además defensor de derechos humanos y experto en derecho penal militar. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un gusto para mí estar otra vez en tu programa. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa y tiene que ver con el destino de los presos políticos, y lo sacamos a colación, entre otras cosas, por lo que está ocurriendo en teoría en Noruega. Se ha finalmente materializado un encuentro en el marco de un foro, eso sí, de los jefes de delegación de la plataforma unitaria del régimen de Nicolás Maduro. En tanto, el gobierno de ese país ha instado a esas delegaciones a retomar en el corto plazo el diálogo sobre Venezuela. Yo le pediría un comentario, sobre todo a propósito de lo que está ocurriendo con los presos políticos, un tema que aparentemente no figura entre las prioridades. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, lamentablemente, una vez más, la peor parte siempre la llevan los presos políticos que luchan por estar dentro de la agenda de las conversaciones. Evidentemente, nosotros hemos hecho esfuerzos, todas las ONG, todos los defensores de derechos humanos, para que sea un punto de honor en la discusión el que estas personas sean tomadas en consideración para que recobren inmediatamente su libertad, ya que no solamente es el problema, digamos, legal, arbitrario, injusto, que se ha cometido con ellos, sino el estado de salud que esas personas presentan, muchos de ellos en este momento, y que los hacen susceptibles de una desgracia dentro de esos centros de reclusión infames donde los tienen sometidos a los peores tratos desde su cautiverio. Entonces, es una urgencia, es un punto de honor para nosotros el que ellos sean parte, por supuesto, cuando se retome ese diálogo, de los puntos que tienen que ser resueltos de inmediato, y no de una manera tibia, como a veces se plantean, sino que recuperen su libertad plena de una vez por todas y cese toda la persecución que existe contra la disidencia y en especial contra estas personas y su entorno. Sobre este tema, doctor, algunas organizaciones como el Foro Penal han documentado más de 230 personas, más de 230 presos políticos en nuestro país a la fecha. Más de la mitad de ellos son militares. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Y a lo largo de estos años ha crecido exponencialmente el número de militares institucionales perseguidos y detenidos simplemente por ser institucionales, por creer en el artículo 328 de la Constitución, que establece que los militares en Venezuela se deben al respeto de la ley, de la Constitución, a la defensa territorial de la República y a mantener la paz interna, y no a otras labores a las que han sido sometidos. Entonces, cuando alguno opina distinto o es capaz de hacer valer lo que significa el artículo 328, pues ya vemos las consecuencias. Y lamentablemente es un número que ha ido aumentando por el malestar que significa para estas personas lo que ocurre en la actualidad en el país. Y son muchísimos los presos y perseguidos políticos, y no podemos olvidar tampoco, María Alejandra, que hay un universo de personas que supera los 12.000, que tienen juicios abiertos, que tienen medidas cautelares que restringen su vida, y que no les permite pues salir del país ni dedicarse a las actividades habituales a las que ellos podían, dedicarse, porque tienen limitada el uso y goce de todos sus derechos constitucionales. Eso tiene que cesar también, porque no podemos vivir en un país que signifique un centro de reclusión para más de 30 millones de personas. Ahora, conversamos acerca de la reciprocidad
hace algunos días con algunos dirigentes políticos en el marco de eventual reinicio de negociaciones en México, tomando en consideración que el gobierno de Estados Unidos acaba de levantar, o mejor dicho, eliminar de la lista de sancionados OFAC a Eric Malpica Flores, el círculo más cercano del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna señal a cambio de parte de, bueno, quienes acompañan a Maduro. Yo le pediría un comentario sobre este punto específico. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Lo escuchamos. Bueno, yo definitivamente creo que no se deben hacer concesiones si no son recíprocas y serias, porque seguimos con el mismo cuento una tras otra vez y no vemos mejoría. ¿Desde cuándo estamos esperando nosotros la liberación de todos estos presos políticos que en la práctica son rehenes del régimen? Personas que son utilizadas como una suerte de fichas de canje a la hora que las cosas desde el punto de vista internacional se le ponen difíciles a la imagen del régimen. Entonces, eso no ha ocurrido. Lo que se ha prometido que se va a hacer tampoco se ha materializado. Entonces, yo sí soy partidario de que haya un punto de encuentro, de que las partes dialoguen de buena fe y, si es posible, se lleguen a convenios que de verdad ayuden a salir de esta crisis institucional. Pero todo apunta, la realidad de los últimos diálogos y de lo que ha pasado es que hay una parte que va de buena fe y otra que al final pues como que no le importa mucho cumplir esos acuerdos y no los toma muy en cuenta. Ahora, doctor, sobre la situación de los presos políticos, usted mencionaba que se han hecho listas prácticamente durante cada iniciativa de diálogo. Bueno, se habla de la situación de los presos políticos en nuestro país. Hay algunos que están en una situación muy delicada de salud, incluyendo el hijo del general Baduel, Josnar Adolfo Baduel. Su familia ha dicho que necesita 4 operaciones tras ser sometido a torturas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, por supuesto, son muchísimos de los presos. Hemos confeccionado varias listas en donde se atienden inclusive las urgencias médicas o patológicas que están sufriendo estas personas para que sean atendidos de manera inmediata, pues lo que más lo necesiten, porque esa es otra cosa. Ellos están depositados en esos sitios con estos procesos bizarros que ni van hacia adelante ni van hacia atrás, y ellos están como en un limbo jurídico en donde pues están desprovistos de cualquier posibilidad de defensa, y mientras eso ocurre su salud se va deteriorando poco a poco y pueden correr con la misma suerte que lamentablemente corrió el general Baduel en ese cautiverio. Su hijo, por supuesto, en los actuales momentos requiere atención médica especializada por sus médicos de confianza, no por los médicos que ellos decidan. Y bueno, mientras esto se decide, pues pasa el tiempo y él, al igual que el resto de los presos políticos que necesitan regresar a su familia y a su vida, pues no lo consiguen, y es por eso que nosotros tenemos que hacer una campaña para que no sean olvidados, María Alejandra. Lo peor que le puede pasar a un preso político es caer en el olvido. El país tiene que reconocerle a estas personas su gallardía, su entrega, de verdad, su buena intención de defender los derechos de todos los venezolanos, y están allí precisamente por no estar de acuerdo con las cosas terribles que pasan en este país. Entonces, no pueden ser olvidados. Nosotros tenemos en el espacio que sea hablar de ellos y procurar que de manera inmediata se tomen los correctivos para que ellos recobren su libertad plena. Si me permite, doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que está ocurriendo en nuestro país. La represión no cesa, y en el caso de los presos políticos hay un caso, en una situación, mejor dicho, en específico, que la verdad enciende las alertas. Recientemente la doctora Tamara Sujú denunciaba lo que está ocurriendo con Matthew Heath, que es un norteamericano detenido en nuestro país. Él fue recientemente, según la doctora Sujú, hospitalizado en el piso C del Hospital Militar, luego de haber atentado contra su vida, producto de las torturas
el trato que ha recibido durante su cautiverio. Al regreso yo le pediría un comentario, tomando en consideración que, bueno, hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Aparentemente esto no ha hecho mella en las autoridades para que sigan trascendiendo casos de esta naturaleza. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Fondo 3CID. Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Profesional Afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos en nuestros portales seibel.net.be, compreseibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la situación de los presos políticos en nuestro país, en momentos en los cuales se discute sobre el reinicio o no de negociaciones en México. Es uno de los temas que lamentablemente, al menos públicamente, no figura entre las prioridades de estas discusiones. Nos acompaña el doctor Omar Mora Tosta, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos y experto en derecho penal militar. Y yo le pedí un comentario, doctor, sobre esta denuncia en específico, que nos habla de lo que está ocurriendo con este ciudadano norteamericano, Matthew Heath, detenido en nuestro país, y que se conocen este tipo de situaciones a pesar de la investigación abierta en la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, llama poderosamente la atención ese caso y es preocupante la situación que tiene este muchacho, al igual que la que tienen muchos de los presos políticos. Ya en otras oportunidades han ocurrido casos de personas que lamentablemente, por la condición infame en que los tienen detenidos arbitrariamente, por la violación sistemática de sus derechos humanos, y ver que se encuentran en una suerte de limbo jurídico porque sus procesos no avanzan y se sienten en estado de indefensión, los lleva a tomar decisiones de inclusive atentar contra su vida o dejarse morir dentro de esos calabozos porque no tienen otra salida. Mira, eso es gravísimo. Y lamentablemente, pues estas son las consecuencias también de tomar decisiones a la ligera. Yo quisiera que esto llamara también a la reflexión de la comunidad internacional
porque está bien, se está buscando un diálogo, pero el diálogo tiene que ser cierto y tiene que haber obligaciones de lado y lado que se cumplan para que esto tenga un objetivo cierto, porque si no lo que estamos es perdiendo el tiempo una vez más. Y hasta ahora el único beneficiado ha sido el régimen porque ha prolongado, digamos, en el tiempo esta situación sin haber avances concretos específicos en materia de defensa de los derechos humanos en este país y en la práctica de los derechos humanos de los más de 300 presos políticos que existen. Entonces, bueno, si Estados Unidos pretende en algún momento aliviar algún tipo de sanción para propiciar el diálogo en Venezuela, yo creo que esto debería ser tomado en consideración para que entonces, bueno, se exijan que los presos políticos recuperen su libertad, su atención médica inmediata y regresen con su familia, porque eso no tiene razón de ser ninguno de esos procesos y eso es consabido en la comunidad internacional porque se trata de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, detenciones arbitrarias ya probadas, que no necesitan ni siquiera ningún tipo de investigación para que eso sea así, porque son manifiestamente arbitrarios. Ahora, doctor, yo le pedí un comentario porque ciertamente llama la atención que ni siquiera una investigación abierta en la Corte Penal Internacional, bueno, inhiba a las autoridades de cometer este tipo de actos o incluso, seguir adelante con acciones como las que hemos recientemente en Chacao. Me refiero a la detención de un grupo de jóvenes que participaban en un homenaje a Neomar Lander. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, terrible. Sigue continuando la persecución a la disidencia y a un derecho sagrado que tienen los seres humanos de manifestar su disenso cuando no están de acuerdo con algo que ocurre en su país. Nuestra Constitución establece que uno puede protestar públicamente sin armas, y eso no es un delito. Pero recordemos también que el régimen poco a poco ha criminalizado la protesta pública pacífica, en casos como el Raúl Emilio Baduel y el Gato Aragua, Alexander Tirado, que fueron los primeros condenados en este país a 8 años por protestar pacíficamente sin haber cometido ningún tipo de delito. Entonces el hecho que ocurrió, por cierto, bochornoso, de la detención ilegal, arbitraria de estos muchachos y el someterlos a esa desaparición forzada breve para después presentarlos en un tribunal con unos cargos absolutamente inverosímiles, es una prueba de que la persecución continúa. Y que una policía municipal debió haber manejado el asunto y después aparecen en el DIGESIN, pues te da a entender de que el poder del régimen pues llega a todas partes. Ahora, doctor, ¿qué expectativa tiene usted en lo personal con relación a este proceso que se adelanta en la Corte Penal Internacional? Hoy se cumplen, por ejemplo, 5 años del asesinato de David Vallenilla. Su padre recientemente acudió con otros familiares a la Fiscalía de la CPI. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Nosotros los que defendemos derechos humanos y que estamos en el acompañamiento de estas víctimas, queremos que se respete pues la memoria de estas personas y se haga justicia en el caso de cada una de estas víctimas y que se respeten los derechos humanos no solamente de nuestros presos políticos, de los perseguidos, sino del resto de la población en este país, para que hechos tan terribles como estos no se repitan. Esa es la labor nuestra y esa es la aspiración que tenemos. Y ojalá pues sigan, activándose los procedimientos dentro de instancias internacionales imparciales y objetivas, como lo es Naciones Unidas, para que entonces estos casos tengan un responsable y se corrijan estas situaciones en el país. Pero usted tiene esperanzas, doctor, de que esto avance, aunque sea un proceso lento en La Haya, ¿o no? Lo escuchamos. Mira, por supuesto que sí. Nosotros sabemos, porque conocemos el acervo probatorio que existe. Es irrebatible la cantidad de testimonios, pruebas que existen para una investigación formal con relación a estos hechos. Desde el punto de vista técnico, pues, yo estoy convencido de eso y sé que si yo lo estoy, así mismo lo estarán quienes están investigando y quienes tendrán que decidir en su momento en torno a estos hechos. Por eso es que tengo
la esperanza de que se haga justicia, que quizás tarde, es posible que sí, que el régimen ha hecho y va a seguir haciendo todo lo posible para impedir que la CPI conozca de estos hechos y que la Fiscalía continúe con el proceso. Por supuesto que lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, pero el trabajo de las víctimas, de sus familiares y de nosotros es precisamente impedir esto y apoyarlos para que se llegue al establecimiento de las responsabilidades en cada uno de esos casos. Finalmente, ¿qué pasó con el memorándum de entendimiento que se firmó y supuestamente la instalación de una oficina del fiscal Karim Khan en nuestro país? ¿Qué puede compartir con nosotros, doctor? Bueno, hasta este momento que nosotros conozcamos, no se ha materializado la apertura de esa oficina todavía. Yo me imagino que eso debe cumplirse porque son compromisos formales que se han adquirido y no es a nivel de cualquier cosa. Estamos hablando de las Naciones Unidas, la institución que está vigilando el cumplimiento a través de sus órganos de la vigencia de los derechos humanos en este país. Entonces, si ya se firmó ese documento y se están sometiendo, entre comillas, voluntariamente a que la CPI investigue de una manera objetiva estos hechos, pues tienen que colaborar con dejarlos abrir la oficina y permitirles pues todas las garantías para que esa investigación sea lo más transparente posible. Doctor Omar, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, gracias. Nosotros gracias a esta hora vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Forum 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos en nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos dotados, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alexander von Humboldt y las isotermas. Marzo 1800. Después de dejar atrás los populosos valles de Aragua, el joven geógrafo y explorador alemán Alexander von Humboldt, quien había llegado a la Capitanía General de Venezuela un año atrás, de pronto se encontró inmerso en el insoportable calor de los llanos venezolanos. Sacó su termómetro, lo introdujo en la tierra y midió 50 grados centígrados. Repitió estos registros incansablemente en los llanos, en el Amazonas, en los Andes, y fue así como von Humboldt idearía una novedosa forma de ver los patrones climáticos globales, a través de isotermas. Las líneas que vemos en los mapas climáticos, que conectan diversos puntos geográficos que experimentan la misma temperatura, se llaman líneas isotérmicas o isotermas.
Aunque hoy constituyen la manera estándar para describir los patrones climáticos globales, las isotermas no se conocían para la época. Los geógrafos de entonces utilizaban inmensas tablas con registros climáticos de cada localidad que hacían difícil la comparación entre localidades o regiones. En su ensayo sobre las líneas isotérmicas y la distribución del calor sobre la Tierra, publicado en 1817, Alexander von Humboldt plasmó una manera nueva de visualizar los patrones climáticos globales. Además, descubrió que las isotermas no eran bandas horizontales coincidentes con la latitud, como se pensaba entonces, sino que se deformaban debido a la proximidad de montañas, océanos o vientos que podían influir drásticamente en la temperatura. La travesía de Alexander von Humboldt por Sudamérica duraría tan solo 3 años. Sin embargo, su paso por estas tierras cambiaría definitivamente la manera como hoy vemos el clima. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 y en esta parte del programa conversamos con el periodista Lenín Danieri. Él es corresponsal de distintos medios en el occidente del país, productor internacional. Recibe nuestras llamadas del estado Zulia. Lenín, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, saludos a ti, a la audiencia. Muy buenas tardes. Pues mucho interés de conversar contigo acerca del tema que nos ocupa en los medios de comunicación de Colombia. Destacan, bueno, este contacto, primer contacto que ha realizado ya como presidente electo de ese país, Gustavo Petro, con autoridades venezolanas para coordinar la reapertura de la frontera. ¿Qué impacto puede tener esto? Sobre todo en el estado Zulia, te escuchamos. Claro, comercial, un impacto importante, tomando en cuenta que muchos de los productos que vienen de Colombia se venden acá en el Zulia. Y en el occidente del país, tomando en cuenta también la situación en cuanto a la producción interna de Venezuela, ¿no? Aunque hay que decirlo también, la frontera técnicamente nunca estuvo cerrada del todo. Recuerda que nosotros en Zulia, de los 2.000 y tantos kilómetros que tiene de frontera Venezuela con Colombia, el Zulia tiene un poco más de 600 kilómetros, y estamos hablando de una frontera muy extensa, de una sabana completa, la sabana de La Guajira, donde, mira, o sea, transitan, no te imaginas la cantidad de productos y alimentos, hasta droga también transita por allí, y el paso es sumamente sencillo, porque la vigilancia es imposible poder tener todo ese terreno. Entonces, por supuesto, la frontera siempre estuvo abierta, hay varias trochas inclusive que te comunican hacia el vecino país. Por supuesto, al reabrirse la troncal del Caribe en el punto de Paraguachón, tanto el lado colombiano como el lado venezolano, va a permitir que muchos de esos productos que vienen de Colombia, estamos hablando de alimentos, equipo, manufactura, una serie de cosas que van a llegar a nuestro territorio. Quizás, yo pienso que ahora el sector productivo nuestro, venezolano, va a tener que empezar un poco, o por lo menos a solicitarle al gobierno una serie de garantías para poder competir con ese mercado que siempre ha estado allí. O sea, Colombia siempre ha sido facilitadora de productos manufacturados de excelente calidad que se han vendido acá en el occidente del país. Hay mucha incertidumbre, por supuesto, en el lado del lado colombiano. Hay hasta cierto punto una especie de alegría. En el departamento de La Guajira casi todo el mundo votó por Petro,
pero hay como que una cierta expectativa de ver qué va a pasar. Por supuesto, evaluar la actuación del presidente Gustavo Petro en estos próximos días va a ser realmente difícil, porque esto es todo un proceso, ¿no? Paulatino, a ver cómo se van a llevar las relaciones. Pero desde el punto de vista comercial, te lo digo de antemano que el efecto va a ser inmediato, sobre todo acá en la parte occidental de Venezuela, ¿no? Muchos temas que conversar contigo. Tú mencionabas uno de ellos. En La Guajira, ciertamente votaron a favor de Gustavo Petro, pero la gran mayoría de los colombianos residentes en Venezuela votaron por Rodolfo Hernández, la otra opción. Y yo te preguntaba, Lenín, porque en el estado Táchira, bueno, es decir, en un momento determinado el régimen de Nicolás Maduro expulsó a los colombianos que residían allí. De hecho, marcó, tú recordarás, las viviendas. Eso le dio la vuelta al mundo. Da la impresión que no ocurrió lo mismo, al menos en el estado Zulia. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Aquí en el Zulia la situación, por supuesto, sí hubo movilización de personas hacia Colombia para votar, ¿no? Siempre la hay. Cada vez que hay proceso de elecciones, las maquinarias de los partidos políticos movilizan sus personas de un lugar a otro, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que cuando hablamos del departamento de La Guajira, la cosa es más complicada. Recuerda que por lo menos Maicao, desde el punto de vista de seguridad, es sumamente complicado para Colombia. ¿Por qué? Porque allí, y dicho por las mismas autoridades o personas que viven en Colombia o conocedores de la dinámica colombiana, Maicao es el eje de planificación del narcotráfico en la parte de La Guajira. Entonces, desde el punto de vista de seguridad es realmente difícil que yo veo que se presente una alteración de este tipo, ¿no? Tomando en cuenta la enorme inherencia que tienen las organizaciones criminales del narcotráfico y, por supuesto, la guerrilla, que también tiene mucha relación con el tema de narcotráfico en esa zona. Pero, sin embargo, en la información que yo tengo es que, por supuesto, en los municipios nuestros de Mara y Guajira, que viven colombianos que podían votar en ese momento, fueron movilizados por ambas tendencias. Y como te decía, nuestra frontera es muy amplia, o sea, y es realmente difícil, hasta cierto punto decirlo imposible, que una persona no pueda pasar de un lado a otro, o que se le pueda limitar el paso a una persona de Venezuela hacia Colombia o viceversa, y que se lo pueda limitar a autoridad alguna, porque hay muchísimas formas de poder cruzar hacia el vecino país. Bueno, mencionas otro de los temas, digamos, que genera gran expectativa, y me refiero a la presencia de la guerrilla en nuestro país. Sobre esto, ¿qué se espera, Lenín, en el marco de este nuevo gobierno en Colombia? Recientemente, bueno, nos tocó comentar la muerte de alias Gentil Duarte en territorio venezolano, justamente, me parece, en el estado, supuestamente en el estado Zulia. Te escuchamos. Sí, que esto de la presencia de la guerrilla en nuestro territorio no es nada nuevo, ¿no? Es una situación que ha sido recurrente, la forma de cómo se vayan a mover de un lado a otro, tomando en cuenta que, recuerda que la gestión, o sea, la presidencia anterior, o la presidencia que todavía no ha cedido el gobierno, pero ya debe estar en proceso, que es el presidente Duque, ellos tenían una forma de cómo actuar en relación al tema de la guerrilla. Hay que ver qué va a hacer Gustavo Petro. Pero hay otra cosa también que vale la pena analizar, es que en Colombia las instituciones están muy bien delimitadas y muy bien segmentadas, o sea, los poderes establecidos, pues el poder judicial, el poder legislativo, o sea, es muy distinto esto en relación a Venezuela. Entonces, no creo que haya un cambio radical en cuanto al comportamiento de la guerrilla en relación a Colombia, pero sin embargo, nosotros siempre hemos tenido presencia guerrillera y ha estado y se relaciona la presencia de la guerrilla en nuestro estado, tiene inclusive
la guerrilla tiene esta participación en la dinámica social de nuestro estado. Te explico. Inclusive en La Guajira, ya la presencia del palabrero, palabrero es un personaje que servía para resolver los conflictos familiares en la etnia guayú. Cuando había un problema entre las familias, llamaban al palabrero y él se encargaba, era una especie de abogado. Ahora, cuando hay ese tipo de problemas entre las familias, quien resuelve el problema es la guerrilla. Entonces, esa es la forma en cómo la guerrilla está relacionada en la actividad, en la vida cotidiana acá en el occidente del país, no solamente en la parte de La Guajira, inclusive también en el sur del lago de Maracaibo hay comercios, unidades de producción que según vecinos de la zona están relacionadas o que pertenecen a estos grupos irregulares y que bueno, que las manejan ellos. Ahora hay que ver de qué forma se va a llevar eso a cabo, qué va a pasar con eso, si se va a tocar un poco más, si se va a gestionar por lo menos o que ellos no tengan tanta participación, tomando en cuenta ahora con el cambio de gobierno. Yo pienso que va a ser sumamente interesante en los próximos meses lo que pueda decidir Gustavo Petro en relación a una serie de acciones en conjunto que debe emprender con el gobierno venezolano, ¿no? Si permites, Eleni, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al día a día, el impacto que puede tener en la vida de los zulianos la reapertura de la frontera. Tú mencionabas un tema, nunca ha estado completamente cerrada, pero si se regularizan los pasos fronterizos, seguramente ya no habrá que pagar los peajes que entendemos tienen que pagar los ciudadanos que deciden cruzar de un lado a otro. Al regreso quisiera tu comentario, ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Fondo 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos en nuestros portales 6b.net.be, preseido.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Moisés Naín en Efecto Naín. Hola, soy Moisés Naín desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naín en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción
de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de este anuncio que ha hecho el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, acerca de las primeras conversaciones con el régimen venezolano para la reapertura de la frontera entre ambos países. Nos acompaña Lenín Danieli, periodista desde el Estado Zulia. Yo tengo una inquietud a propósito del impacto que esto puede tener para el día a día, y pienso ahora mismo en el tema de los peajes que tienen que pagar los ciudadanos que cruzan de un lado a otro ahora mismo de forma irregular. ¿Tú crees, Lenín, en la práctica que la regularización normalizaría este tema o no? Te escuchamos. Bueno, la corrupción en el eje fronterizo siempre ha existido, o sea, eso no va a mermar. Quizás pueda cambiar en relación a, por ejemplo, ya no van a cobrar los peajes o van a poner los mecates en la troncal, sino van a quizás pongan los mecates o pongan las alcabalas o esos peajes en la misma troncal y no en la trocha. Aumentan la cantidad de atracos, que eso es otro de los problemas que hay en nuestra parte de la troncal del Caribe. Paradójicamente, el tramo de la troncal del Caribe que está más vigilado, que tiene más alcabalas, que es desde el Mercado de los Filudos hasta Paraguachón, que es en toda la raya, tiene no menos de 13, 14 alcabalas. Yo creo que más. Bueno, ese tramo que tiene mayor presencia, porque están hasta el 6CPC está ahí, o sea que no tiene nada que ver ahí, pero el caso es que el 6CPC también está. Entonces, en ese tramo, que hay más presencia militar, policial, o sea, ahí están todos. Bueno, es donde más roban, es donde más atracan. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿cómo es posible que eso ocurra? Precisamente porque en la frontera, lamentablemente, siempre ha existido el tema de la corrupción, y es posible que esto mute. O sea, ellos se adaptan a la forma de cómo ganar dinero, y siempre hay la posibilidad de ganar dinero en la frontera, tomando en cuenta también que a través de la frontera no solamente ingresan de forma legal, por supuesto, alimentos, medicamentos, manufactura, en este caso de Colombia se está, sino también ingresan otras cosas que son ilegales. Estamos hablando inclusive de narcotráfico, que eso también permite que se genere dinero. O sea, yo me imagino que como todas las bandas criminales, las organizaciones criminales, cada vez que ocurre algún tipo de cambio, ellos se adaptan. O sea, en la frontera eso ha ocurrido, sin duda alguna, porque siempre ha generado dinero. O sea, y históricamente te lo puedo decir. Si quieres podemos hablar con un militar retirado que nos pueda comentar grado 33 sin difundirlo en medios cómo funciona la cosa en la frontera, y eso siempre ha sido así. O sea, en los últimos 30, 40 años siempre se ha manejado de esa forma. Quizás ahora con estos cambios se maneje de forma distinta, pero igualito va a haber corrupción en este eje. Lo que uno imagina, es que al menos en los pasos irregulares, digamos, serán menos transitados por los ciudadanos, tomando en consideración el riesgo que esto en algunos casos representa, ¿correcto? Eso sí, ¿o no? Ahí sí tienes toda la razón. Por lo menos en las trochas, hay una trocha que es la 80, que es la más grande, la más larga, que está como a 1,5 kilómetros de la frontera, hay que desviarse, y es un tramo bastante peligroso. Ahí inclusive matan personas y nadie dice nada. Una vez quemaron unos vehículos y mataron unas personas, una masacre allí y nadie dijo nada. Por supuesto, esos pasos por allí que son obligatorios justo en este momento por el cierre de la vía,
por supuesto van a estar en desuso. Entonces ahora hay que ver de qué forma se van a adaptar los criminales y las bandas que operan en ese tramo para trasladarse a la troncal del Caribe para ganar el dinero que estaban ganando en la trocha. Hay que ver de qué forma ellos van a modificar su accionar criminal, y ahí es lo preocupante. Lo que yo pienso que deberían hacer las autoridades tanto de Colombia y Venezuela es idear estrategias en mancomunidad para enfrentar a esas organizaciones criminales que hacen vida en esta zona, y hablamos en este caso desde la guerrilla. Quien tiene el control en esa parte del territorio, en la parte de la Guajira, en la parte de la trocha, en la parte de la troncal, es precisamente el ELN. Entonces hay que ver de qué forma pueden actuar los dos gobiernos para minimizar o hasta simplemente neutralizar la participación de este grupo irregular criminal. Sobre la posible llegada de empresas colombianas a nuestro país, yo te pediría un comentario. ¿Cuál es la expectativa en el estado Zulia? Porque la situación, el Estado de Derecho en Venezuela no ha cambiado, pero digamos, ¿cuál es la expectativa ciertamente que tienen los ciudadanos y sobre todo empresarios en el Zulia? Lenín, te escuchamos. Sí, esto lo que se requiere para que una empresa, para que una organización o alguien decida invertir y hacer vida en determinado lugar o en determinado país es seguridad personal y seguridad jurídica. Si esas empresas o esas personas o esos capitales no tienen ese tipo de seguridad, lamentablemente no van a poder invertir. Hay que ver qué va a ofrecer el gobierno en cuanto a ese tipo de seguridad a esos consorcios colombianos. Tengo entendido, de hecho, yo hace poco participé en una reunión de Promozulia y hay capitales mexicanos que quieren invertir en el tema agropecuario acá en Venezuela, en el occidente del país, que son tierras sumamente ricas, pero ya estamos hablando del tema en cuanto a ese eje fronterizo y por supuesto en la parte de Zulia. Hay que ver qué van a ofrecer, o sea, de qué forma pueden generarse ese acuerdo, aunque en la actualidad existe. Recuerda que indistintamente que el cierre de las fronteras se haya decretado, igualito pasa en camiones, te estoy hablando de 20, 30, 40 camiones del lado colombiano y del lado venezolano que están entrando y saliendo todos los días. O sea, hay en estos momentos, indistintamente el cierre de la frontera, hay empresas, tanto del lado colombiano como del lado nuestro, que tienen ese tipo de relación, que por supuesto cuando abran definitivamente la frontera, se va a ser mucho más sencillo, ¿no? Por supuesto, pero ya de por sí, antes de reabrir la frontera, ya hay esa interacción entre empresas nuestras y empresas colombianas. Sobre el acceso a combustible, ¿cuál es la expectativa, Lenín? Si se abre efectivamente la frontera con Colombia, te escuchamos. Yo ruego a Dios que el tema del combustible siga como está ahora. Gracias a Dios no tenemos problemas, podemos surtir gasolina normalmente como cualquier ciudadano, inclusive en Caracas uno llega, como sucede en Caracas, uno llega a hacer su cola, echa la gasolina en $0.5 el litro sin ningún tipo de inconvenientes, pero nosotros hemos tenido este tipo de situaciones, pero ha durado poco tiempo, ha durado un mes, ha durado 2 meses, no más de ahí. Hay expectativa de que ojalá eso se mantenga durante un tiempo. Sin embargo, hay un mercado que ya está activo inclusive justo en este momento, que hay gasolina, que es el mercado de la gasolina que viene de Colombia hacia acá. Esa gasolina se vende más que todo en el eje de la troncal del Caribe, desde el municipio de Guajira y llega prácticamente hasta el norte de la ciudad de Maracaibo. Esta gasolina llega y por lo menos hay personas que, como hay prohibición para venta en pimpinas de combustible, hay personas que compran volúmenes, la pueden comprar en cualquier envase, compran esa gasolina para su uso, ¿no? Pero ese mercado está allí, para en caso de, cuando empiece a escasear el combustible, esa gasolina va a seguir entrando sin ningún tipo de inconveniente. Por supuesto, hay un acuerdo entre gente en Colombia que se encarga de almacenar, captar esa gasolina para trasladarla hasta acá.
y siempre han existido organizaciones encargadas de mover cualquier cosa que se necesite en Venezuela, moverlas de Colombia y viceversa. De hecho, los guayús son expertos en eso. Ancestralmente lo han hecho. Desde tiempos de la colonia, quienes se encargaban de hacer ese tipo de gestiones en Colombia, en Venezuela, lo que se necesitara en ambos países, quienes lo movían de un lugar a otro, eran precisamente los guayús. Lenín Danieli, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender el alcance, el impacto que tendría, sobre todo en el Zulia, la reapertura de la frontera con Colombia, tal y como lo ha anunciado el presidente electo de ese país. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Chacaya, en la producción de Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750.